Seguila, Isoquila, Quispe. Dios le bendiga que se está conectando. Y a todos los que se vayan a conectar próximamente, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Solo Él ha sanado mi corazón cansado, es la razón de mi existencia y es mi Dios. Quiero con mi canto compartir de su salvación, de lo que ha hecho en mí. Y en medio de todos, Un recuerdo de él que no seré, su amor publicaré. eres agua viva que brota en mi vida desde que entró a mi corazón y me salvó. Solo Él ha sanado mi corazón cansado, es la razón de mi existencia, Él es mi Dios. Eres agua viva Que brota en mi vida desde que entró a mi corazón y me salvó. Solo Él ha sanado mi corazón cansado. es la razón de mi existencia, Él es mi Dios. Eres agua viva que brota en mi vida desde que entró a mi corazón Santo y me Dios. salvó. Hay poder en Cristo Jesús. Solo Él ha sanado. Papitín, Dios te bendiga. Buenas noches. Te bendiga, tía Glenda. Santo, bendecido sea el nombre del Señor Jesucristo. Santo y poderoso es su nombre. Muy bendecida noche nuevamente a cada uno de los que se vayan a conectar, aquellos que vayan a ver esta reproducción luego. El Señor les bendiga a los que ya se están conectando y a aquellos que se vayan a conectar y añadir luego. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente, otra vez por aquí, por este medio de tiempo de adoración, para llevar un mensaje más de la palabra de Cristo Jesús. Es grato cuando nosotros alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Osi Velázquez, Obi, Dios le bendiga, sierva, Dios le guarde. Es grato cuando nosotros buscamos más y más y más, porque siempre estamos buscando algo que es en base lo que nos forma a cada uno de nosotros como cristianos, como creyentes. Él es el que hace posible lo imposible. Y en esta noche les vamos a hablar, primeramente vamos a hacer un recuento de quién fue Pedro y Juan. Pero el tema de esta noche es cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Esto no significa que cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, podemos profetizar, podemos hablar en lengua, podemos llevar esta palabra a donde quiera que Dios nos envíe que vayamos. Y la cita bíblica se encuentra en Hechos, capítulo 8,
versículo del 12 al 13. Y dice la bendita palabra de Dios, perdón, del 8 al 12. Y dice la bendita palabra, ya que esta palabra está bendecida, en el nombre del Padre, del Hijo y por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Versículo 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado. Versículo 10 dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quienes Dios resucitó de los muertos, por él está en vuestra presencia sano. Este Jesús, versículo 11, es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el versículo y último dice 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvados. Que Dios añada bendición a esta su santa palabra. Luis Antonio, Dios te bendiga. Dios Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Te damos gracias, Padre Santo, por esta palabra, Padre, que acabamos de leer, mi Dios amado. Padre, que sea instructiva, Padre Celestial, y que también, Padre Santo, llegue al corazón de cada uno de los que vayan a escuchar este mensaje. Padre, estés aquí a mi lado, no te apartes de mí. Pon palabras en mi boca, pon carbón encendido en mis labios, y que esta palabra fluya a través de tu palabra y de tu promesa. Bendice a cada uno de los que están conectándose, los que se están conectando luego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo les voy a hacer un recuento para cuando lleguemos al mensaje en general, podamos entender cuál es el propósito de por qué nosotros tenemos que tener el Espíritu Santo de Dios. Aquí Pedro y Juan, ellos le hablaron al pueblo. Le estaban hablando al pueblo acerca de lo que es la venida de Cristo y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero en ese momento ellos fueron a donde estaba el concilio en Jerusalén. Y entonces llegaron a ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los seduceos. Si nosotros entendemos, esos fueron los mismos que sentenciaron a Cristo Jesús. Ellos no querían que Pedro y Juan fuerasen a predicar el evangelio de Dios, porque por esa fue la razón de que ellos crucificaron y sentenciaron a nuestro Señor Jesucristo a la cruz. Pero resentidos de que enseñaran la palabra de Dios al pueblo y anunciasen de Jesús, la resurrección de entre los muertos. Ellos no creían nada de esas cosas, pero ellos le echaron mano a ellos, a Pedro y a Juan. Todos sabemos la historia de Pedro y de Juan. Cuando la del cojo de la hermosa, Dios te bendiga, Rosa, cuando Pedro pasaba por lugares que la gente lo seguían y decían que la sombra era la que los curaba. No era la sombra ni era Pedro, era el Espíritu Santo de Dios. Pero estas personas que fueron los mismos que acusaron a Jesucristo,
Ellos no querían que ellos predicaran el evangelio de Dios. Y mucho menos que hablaran de la resurrección de Jesucristo. Porque como ya ellos lo habían condenado, pues ellos no querían que lo hicieran. Ellos metieron presos los de la guardia junto con los sacerdotes y los seduceos. Lo llevaron a la cárcel hasta el otro día, ya que era tarde y no podían ver al que los iba a atender. Pero aconteció que el siguiente día se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos y los escribas. Todos sabemos, los escribas y los seduceos fueron los que sentenciaron a Cristo. Pero Pedro y Juan siempre tenían el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que cuando nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, Dios obra en cada uno de nosotros. Él nos protege, Él nos salva. Y la importancia de tener el Espíritu Santo de Dios es que tendremos protección, tenemos salvación, tenemos muchas cosas que necesitamos para llegar a alcanzar una salvación en Cristo Jesús. Pero el sumo sacerdote, Anás, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniendo en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Porque tenía el Espíritu Santo de Dios. Ahora es que viene el mensaje. En el capítulo 4, versículo 8, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, al instante el Espíritu Santo entró en él. Ya todos sabemos lo que sucedió con el cojo de la hermosa. Ellos iban a la hora novena a ir al tabernáculo para ir a orar. Pero se encuentran con este cojo de nacimiento a la entrada de la hermosa, el templo de la hermosa. Y cuando ellos vieron al cojo, se acercaron un poco a él. El cojo le pide limosna. ¿Pero qué le dijo Pedro al cojo? No tenemos ni oro ni plata para ofrendar, pero en el nombre de Jesús te puedes levantar. Y ahí vino el milagro. ¿Por qué vino el milagro? Porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo, tanto Pedro como Juan. Aquí los estaban acusando por ellos predicar la palabra de Dios. Ahora, ¿cuántas veces hay muchas personas que van a predicarle a las casas, a lugares, y les corren, les cierran el privilegio de que ellos prediquen la palabra? Eso le pasó a Pedro y a Juan en Jerusalén. Pero con todo y con eso, el que está lleno del Espíritu Santo, tanto lleva el mensaje a la prisión, lleva el mensaje a donde quiera que Dios quiera, porque el que va con él y el que está con nosotros se llama Cristo Jesús. Y Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, Él es el que nos ayuda a fortalecernos, ayuda a que nosotros tengamos palabra, ayuda a que nosotros podamos hacer las cosas que el hombre regular no puede hacer. Por eso desde ahora les digo, aquellos que no han conocido al Señor, vengan al Señor, arrepiéntanse para que también puedan recibir el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo es bien importante en nosotros. Ese es el que nos controla. Cuando el Señor fue a las patrias celestiales,
ahora voy para las patrias celestiales al lado de mi Padre, pero les dejo un consolador. Ese es el que consuela nuestra alma. Ese es el que controla a cada uno de nosotros como seres humanos. No nos olvidemos, estamos en carne de pecado. El control lo tiene el Espíritu Santo. Pero al instante, Pedro fue lleno del Espíritu Santo nuevamente. Cuando Pedro pasaba por lugares, la sombra, la gente lo seguía. Pero ellos pensaban que era la sombra de Pedro, porque las personas al ver la sombra se curaban. Habían sanaciones, habían rotas cadenas, habían libertad para aquellos que estaban cautivos. Mas sin embargo, no era ni Pedro, ni era la sombra, era el Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, no importan las piedras, no importan las montañas, no importan los obstáculos, no importa quién se nos pare de frente, seremos como un tanque de guerra porque tenemos el poder de Dios completamente. Y cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, hablamos nuevas lenguas, hablamos cosas que a veces las personas se quedan maravilladas porque el único que lo hace es Jesucristo. Hecho Cristo por su Padre. Fue el que vino a salvar la humanidad. Fue el que vino a salvarnos a cada uno de nosotros del castigo que viene para este siglo. Pero ya para aquellos siglos, ya lo estaban comentando en el Nuevo Testamento. Estamos en el libro de los Hechos. Este es el libro que recuenta todo lo que sucedió, tanto con Pedro, Moisés, Elías y todos esos personajes. Todo eso está aquí en el libro de los Hechos. Fueron cosas que fueron hechas, fueron reales. Y eso sucedió con Pedro y con Juan. Pero aparte de todo, Pedro no era un hombre fácil. Pedro era un matón. Pedro era una persona que tenía un carácter increíble. Pero eso es lo que pasa con nosotros cuando estamos en la vida del mundo. Dios nos transforma, nos hace nuevas criaturas y nos da un carácter conforme a Cristo Jesús. Y entonces, de ahí es que viene la espiritualidad. De ahí es que viene el hombre espiritual. Porque cuando es el hombre espiritual, vence cualquier obstáculo en este mundo. Cuando hablo de hombres, hablo de mujeres, hablo de niños y de jóvenes, de todo aquel, siempre y cuando que busquen esa parte de lo que es la espiritualidad en Cristo Jesús. Porque eso es gratis. Eso no se vende ni en la farmacia. Eso no lo tiene el cura de la esquina. Eso no lo tiene nadie. Eso simplemente viene cuando nosotros confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y viene el Espíritu Santo rápidamente. Porque ya nos hemos limpiado y eso es lo que el Espíritu Santo hace. Él mora en un cuerpo limpio, un cuerpo donde el pecado existirá por estar en esta carne, pero tenemos un controlador que es el que nos controla para no pecar cosas más grandes que después hayan consecuencias delante de Dios, como el blasfemar del Espíritu Santo, la fornicación, el avaro, el adúltero, el que miente, que son cosas que Dios no las perdona. Ahora Dios perdona cualquier cosa porque Dios es un Dios de misericordia. Pero si Él ve que en realidad nosotros de corazón vamos a cambiar. Porque ya Él sabe el pensamiento de nosotros 3 días antes de que nosotros actuemos o pensemos cualquier cosa. Él nos conoce porque Él nos creó desde el vientre de nuestras madres.
Muchas personas a veces se preguntan cómo es el nacimiento, cómo se procrean los hijos, los niños. Eso es algo sobrenatural. Aparte de que muchas personas tienen el concepto del mundo, pero el concepto bíblico, el concepto espiritual es otro. Es algo porque a la mujer de Moisés, ella no podía dar a luz. Y a los 80 o 90 años, perdonando, tuvo un hijo. Entonces, ¿cómo me puede explicar eso a mí la ciencia? Eso no viene de la ciencia. Eso viene de Cristo Jesús. Hay mujeres que han sido fértiles. Hay mujeres que no son fértiles. Y le oran a Dios y Dios le concede lo que ellas piden. Pero eso viene por medio de la obra del Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo obra para bien en toda la vida que llevemos en este evangelio con Cristo Jesús. Pero el punto principal era que Pedro y Juan, ellos iban a orar en ese momento para Jerusalén. Allá los guardias los detuvo, como muchos de nosotros vamos a una esquina a orar, a predicar o llevar la palabra de Dios. Rápido llaman a la policía. Esa persona no puede estar ahí porque está haciendo alboroto, le molesta a las personas. Pero si van a hacer un baile y traen 10 orquestas, eso no le molesta. Pero cuando nosotros estamos llenos por el poder del Espíritu Santo, Dios hace lo posible, las cosas que para la gente es imposible. Él lo hace posible. Porque todo es posible si podemos creer y si tenemos fe en Cristo Jesús. Pero es evidente por su osadía sobrenatural para hablar el evangelio de Dios. Para llevar este evangelio de Cristo Jesús, hay sin número de cosas que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que sacrificar el cuerpo de nosotros como Jesucristo se sacrificó por nosotros. Entonces, si Jesucristo sacrificó su cuerpo y su vida por un evangelio que tuvo por 3 años y medio, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Dar este cuerpo en santidad a Dios. Hay muchas personas que están desviados. Hay muchas personas que están descuidándose. Este no es el tiempo ni desviarse ni de descuidarse. Ya pronto Cristo viene por su pueblo. Va a suceder como las 10 vírgenes. 5 fueron prudentes y las otras fueron imprudentes, insensatas, porque se le había avisado que el novio venía y no buscaron aceite. El aceite es el Espíritu Santo. Cuando nos llenamos de ese poder del Espíritu Santo. Llegó el novio a las 12. Todas corrieron a correr a donde el novio. Pero las 5 que tenían aceite fueron obedientes. Las otras fueron insensatas. Y por eso se quedaron. No fueron a las bodas con el novio. El novio las estaba esperando, pero el novio viene en el momento que él quiere, no en el momento que usted piensa. Así que por eso es que tenemos que estar preparados, tener una espiritualidad y una vida con Cristo Jesús, que es el único que tenemos salvación. Es donde único tenemos que buscar para lograr ver el rostro de Dios. En el día de ayer estuve hablando acerca del camino que nos lleva a Dios. Jesucristo es el único camino que nos lleva hacia el Padre. Hay caminos a veces que creemos el hombre que son derechos, pero al final son caminos de muerte. Pero si cogemos la puerta estrecha, para coger esa puerta estrecha hay que llevar una espiritualidad, hay que hacer las voluntades de Dios, hay que caminar derechito para poder pasar por ella. No todo el mundo irá al cielo.
Al cielo va aquel que haga las voluntades de Dios. Quizás Dios hoy está hablando, y yo sé que hoy está hablando a muchas personas. No digo de los que estén conectados, sino los que vayan a ver esta programación cuando se pasan a YouTube. Tiempo de adoración, Ángel Machicote, ahí me pueden conseguir. Pero quizás Dios le está hablando a alguien que va a ver este mensaje en esta noche, como en la noche de ayer. Pero Pedro y Juan, cuando pasaban o iban a llevar el mensaje de Dios, era el Espíritu Santo que iba con ellos. Pero estando en Jerusalén, ¿por qué lo quisieron parar? Eso les voy a hablar ya mismo. Porque en una forma directa al corazón del hombre, porque es evidente por su osadía sobrenatural para hablar del Evangelio de Dios, que en una forma directa llega esa palabra al corazón del hombre. Hablo de la mujer y del hombre, porque cuando se menciona al hombre, ahí va también la mujer. En Hechos, capítulo 2, Santo mi Cristo. Capítulo 2, versículo 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí es que yo voy a llegar a un punto que es bien importante en el cristiano. Es que cuando Dios nos bautiza con el Espíritu Santo, hablaremos nuevas lenguas. Eso quiere decir que el idioma que yo hablo, puedo hablar hasta 3, 4 y 5 idiomas diferentes por medio del Espíritu Santo. El hablar lenguas son una comunicación con Dios. Si hay en la iglesia un traducidor de lenguas, es el único que puede entenderlas. Pero eso es un hablado con Dios. Cuando en la iglesia hay situaciones, cuando en la iglesia hay pecado, cuando el anatema corre por la iglesia, cuando hay maldición, que eso es lo que significa anatema. Cuando hay anatema y maldición, porque Dios maldice el lugar donde hay pecado. Pero el Espíritu Santo es el que nos hace hablar en lenguas. Para el tiempo del Pentecostés, habían de China, de Japón, de Asia, de Jerusalén, hindú, de todas las naciones. Y cuando se derramó el espíritu del Pentecostés, todos comenzaron a hablar en lenguas diferentes. Qué bonito habría sido eso. Qué hermoso sería que nos llenemos del Espíritu Santo y comencemos a hablar en lenguas nuevas. Porque eso solamente lo da Jesucristo, porque es algo sobrenatural. Como si yo no fui a la escuela y lo único que sé es español. Pero me crié en las calles de Nueva York y aprendí un poco de inglés. Nosotros somos los mismos en la parte espiritual. Dios nos da un vocabulario para que nos comuniquemos con Él. Por eso es que tiene que haber un traducidor de lenguas para que pueda traducirle al pastor qué es lo que Jesucristo quiere para la iglesia. Y casi siempre es obediencia. Y casi siempre es una exhortación al pueblo de Dios. Pero esa forma, como nos dice aquí en el versículo 2, capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen.
Hay lenguas que la gente cree, a veces piensan que son africanas. Hay lenguas que la gente, es que si no hay un traducidor, no van a entender lo que significa esas lenguas. Muchas son para conveniencia de la iglesia. Muchas veces son para que la iglesia esté atento a un suceso que va a suceder. Muchas veces es el pecado que existe en la iglesia y Dios está sacando a la luz todas las cosas. Por eso el Espíritu Santo es bien, bien importante en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Santo tú eres, mi Dios. Poderoso tú eres. Porque el llamamiento del Espíritu que Pedro experimenta en el capítulo 2, versículo 4, que es el que yo acabo de leer, no era algo de sola una vez. No era una sola vez. Eso era a cada momento que Pedro hablaba de la palabra de Dios. Aquí nos dice en la historia de que hubieron sobre 5,000 personas que se convirtieron en esa noche, que por eso fue que lo pusieron preso, porque Jesucristo cuando llevaba los mensajes, multitudes lo seguían todas las personas, ya muchos sabían, por ahí viene Jesús. Por ahí viene Jesús, ya yo lo siento, así era Pedro. Santo mi Dios, poderoso tú eres mi Cristo. Pero multitudes también cuando Pedro iba a llevar mensajes, especialmente en esta ocasión a Jerusalén, por eso fueron presos. Fueron presos porque ellos estaban hablando y haciendo lo que hacía Jesucristo. Y a los escribas, a estas personas, los sacerdotes y todos los que acusaron a Jesucristo, ellos no querían que se hablara de Jesucristo porque ellos fueron los que lo condenaron. Ellos fueron los que lo metieron a que lo crucificaran. Tenían la conciencia sucia. Ellos no estaban tranquilos cuando Pedro iba a orar y a llevar la palabra de Dios y a soltarle a la gente. Eran miles de personas que se convirtieron en ese día. Y entonces lo metieron preso porque estaba llevando la palabra de Dios. Nosotros estamos presos en muchas ocasiones, presos por la parte del enemigo que quiere detener a las personas. Pero yo le digo en esta noche, aquel que se sienta preso, que se sienta en libertad, que se van a romper las cadenas, vamos a romper los yugos, se podrirán en el nombre de Cristo Jesús. Y si alguno siente la necesidad de clamar y de buscar de Dios en esta noche, esta es la noche adecuada. Esta es la noche para que usted venga a los caminos del Señor. Esta es la noche para que usted busque esencia y palabra de Cristo Jesús. Pero este es el llamamiento del Espíritu Santo, que llamó a Pedro a la oración. Santo mi Cristo. Debemos detener un momentito. Santo y poderoso que eres, mi Dios. Vamos a hacer una oración un momentito. A mí no se me va a quedar lo que estoy predicando. Vamos a seguir un momento. Dios Padre Celestial, mira al tío de mi esposa, Padre Celestial. No sé la causa, no sé su razón, Padre Celestial, pero que tú estés con él, mi Dios amado. Si es algo de emergencia, Padre Santo, te pedimos que tú llegues allí de emergencia, Padre. Padre, porque tú eres poderoso y para siempre es tu misericordia. Llénalo de salud, llénalo de tranquilidad. Rompe cadenas, Padre. Rompe ese yugo, Padre Celestial, que hay en las personas hoy en día, porque es cuestión del enemigo que quiere callarle la boca a los demás, Padre. Pero también quiere poner enfermedades en el ser humano. Gracias te damos, mi Dios. Amén y amén. Pues era algo que Dios quería seguir haciendo a sus vidas.
y era llenándonos del poder del Espíritu Santo. El versículo 9 nos dice: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Eso era lo que Jesucristo hacía cuando él iba por todo valle, colina y a cualquier lugar que él se presentaba. Hacía sanaciones, hacía milagros. La gente se maravillaba. Pero cuando Pedro fue con Juan a Jerusalén, ahí fue que pasó lo que sucedió, porque Pedro era el que estaba predicando la palabra de Dios y les recordó a los escribas, fariseos y a los que fueron los que condenaron a Jesús, los sacerdotes, que en vez de ellos a defender lo que es la palabra de Dios, tiraron a nuestro Señor Jesucristo, fueron los que cogieron a Pedro. Hasta el otro día que lo pusieron en la cárcel porque no había nadie que lo atendiera. Pero al otro día el mismo Espíritu Santo se movió con poder y ellos salieron de las prisiones. Ellos salieron y siguieron predicando la palabra de Dios. Por eso, amigo, si usted está detenido, si usted no está predicando, es porque hay un propósito de Dios, porque te quiere llenar más, te quiere seguir ayudando, protegiéndote y dándose esa espiritualidad que solamente el Espíritu Santo le da a cada uno de sus hijos. Dios es poderoso. Dios es de poder, Dios es de gloria, Dios viene pronto, arréglate, esté pendiente, que ya pronto viene el novio, tengan aceite, llénense en sus lámparas de aceite, que el novio viene de madrugada, que no los coja descuidado, porque si el novio viene y no tiene aceite, que es el Espíritu Santo, se va a quedar. Esa es la parte espiritual de cada uno de nosotros. El Espíritu es como un aceite que refresca, alivia y cura nuestro ser. Pero esa es la función de aquel que lleva el Espíritu Santo de Dios. Habrán sanaciones, habrán curaciones, se romperán los yugos, se podrirán más rápido, serán cadenas rotas, habrá liberación, habrá libertad, porque solamente en Cristo tenemos libertad. Así que no nos preocupemos. Cuando Dios hace algo, lo sabe lo que hace. Él sabe por qué lo hace, porque es un Dios de sabiduría. No es lo que nosotros hacemos a veces, porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios de sabiduría, un Dios que es real, un Dios que hace lo imposible posible para el que pueda creer, porque el tono de la respuesta de Pedro muestra que él no era intimidado por la corte. Para nada. Si Pedro era un matón, Pedro tenía un carácter terrible. Pedro le daba una pescosa a cualquiera. Hasta que Dios y el Espíritu Santo llegó a su vida. Fue como Pablo. Y fue como muchos personajes de la palabra, que cuando vinieron a tener el encuentro con Jesucristo, ahí se terminó todo. Rompe las cadenas, los yugos se rompen, hay sanidad, hay salvación, porque la salvación se encuentra en Cristo Jesús. Pero, aunque humanamente hablando, él debía haber sido intimidado por la misma corte que envió a Jesús a la crucifixión. Ahí es que le quería llegar. Ellos fueron los mismos que sentenciaron a Jesucristo para la crucifixión. Pero ya Pedro sabía quiénes eran ellos.
Pero Pedro, como ser humano, quizás se sintió intimidado. Pero como llevaba el Espíritu Santo, no pudo. No pudieron. Él les dijo lo que tenía que decirles. ¿Por qué? Se nos gusta por un beneficio hecho. Pedro le dice, ¿por qué tú me juzgas por un beneficio hecho? Eso mismo decimos nosotros, aquellos que juzgan a los demás. ¿Por qué tú me juzgas por un beneficio que yo hago? ¿Por qué tú juzgas cuando hay beneficio en lo que se está llevando? Eso Pedro le dijo a ellos. ¿Por qué me juzgan? Porque yo estoy llevando un beneficio. ¿Qué era lo que hacía Jesucristo? Llevando beneficio para el pueblo. Por eso es que fue sentenciado y crucificado. Hermanos, en esta noche hay que entender una cosa. Para poder ver la gloria de Dios, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que tiene el poder. Porque es el poder de Cristo en nosotros. Si buscamos esa espiritualidad, si buscamos esa parte que es la más importante, que es la que Dios nos da, no hay que pagar nada. El precio ya lo pagó Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros. Eso es gratis. Eso nos viene luego que nosotros nos arrepintamos del pecado. Eso es lo que nosotros queremos. Arrepentirnos de los pecados para que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros. Para que el Espíritu Santo pueda llegar a mi vida. Para que el Espíritu Santo sea el que me controle. Para que el Espíritu Santo sea el que me da la palabra para llevarle a aquellas personas que necesitan palabra de Dios. Hoy en día el pueblo está necesitado de la palabra de Dios. Hoy en día hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo. Pero hay muchas personas que no se dan de cuenta porque no tienen el ojo espiritual. Todo el tiempo es el ojo humano. Ven lo que hay por fuera, pero no ven lo que hay adentro del ser humano. Ya pronto, Cristo viene por su iglesia. Pero la lógica de Pedro era penetrante, de que a él lo estaban juzgando por lo que juzgaron a Jesucristo. La misma situación, porque somos juzgados por un beneficio hecho. ¿Qué beneficio había hecho? Los milagros que hizo Jesucristo. Pues ellos estaban predicando de los milagros que hizo Jesucristo, pero que Pedro tenía el Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo? Esa es la parte principal de este mensaje. Que aquel que tiene el Espíritu Santo obra en forma de Jesucristo. No es que es un Jesucristo. No es que es un super Jesucristo, no es que es mejor que nadie, no, porque Dios le da a cada uno lo que uno se merece, porque lo que busquemos, eso es lo que Él nos dará. Y lo que encontremos es lo que vamos a retener. Y si Él nos da esa espiritualidad, aprovechemos, vayamos, désenosla a cada persona que veamos. Si estamos en un hospital, estamos enfermos, vamos a darle aliento al otro que está enfermo. Para que veamos el cambio radical que vamos a tener cada uno de nosotros. Porque el cambio no está por fuera, en la vestidura, en estas cosas. El cambio está por dentro. Y si nosotros cambiamos por dentro, pero también cambiamos por fuera, mucho mejor, porque por su fruto los conoceréis. Así nos dice la palabra de Dios. Pues tenemos que dar fruto de quienes somos y de lo que hacemos para con Cristo Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder todavía aún crucificado. El verso 10 nos dice: sea notorio de todos vuestros y todo el pueblo de Israel
que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Jesucristo está al lado de su Padre. Él está sanito. Corona de espinas, clavos atravesados en las manos, sus piernas, el martirio que él pasó, todos los azotes que cogió, la corona de espinas que hincarse uno con una espinita nada más en un dedo. Mire qué dolor le da a uno. Pero Jesucristo soportó todo porque era un propósito del Padre. Y cuando el Padre tiene propósito en nosotros, todo es posible si llevamos el Espíritu Santo en nosotros. Pero Pedro predicó a Jesús. O sea, él predicó lo que predicaba Jesús. Y por esa causa ya lo querían juzgar como juzgaron a Jesucristo. El Jesús a quien vosotros crucificasteis. Eso le dijo Pedro a ellos. Con el valor y el coraje que tenía Pedro. Pedro era un hombre valiente. Era un hombre que tenía un coraje increíble. Él fue un matón. Él mataba por relajar. Él fue un Pablo. Pablo mataba y seguía y perseguía a los cristianos hasta que se encontró con Cristo Jesús. Hasta que chocó con esa piedra angular. Hasta ese momento su vida cambió. Hasta ese momento sus actitudes cambiaron. Hasta ese momento fue un hombre renovado y fue lleno del Espíritu Santo. No era la sombra ni tampoco Pedro. Era el Espíritu Santo que iba en él. Por eso nosotros tenemos que llenarnos de esa espiritualidad. Para poder contrarrestar todos los ataques del enemigo. Hoy en día el enemigo se está llevando muchas personas. Porque el enemigo ya sabe que le queda poco. El enemigo sabe que Cristo viene a salvar almas. Por eso hay muchas personas que están ciegos. Hay muchas personas que están sordos. No quieren escuchar la palabra de Dios. Pero nosotros no nos callamos. Nosotros todos los días llevamos este mensaje. Porque hay que hacerlo para salvar aquellas vidas que están en necesidad. Pero la lástima de todo esto que son jóvenes los que se están muriendo. Porque ya están endemoniados, no tienen el conocimiento de la palabra y el enemigo los ataca mayormente. Santo, santo mi Dios. Poder hay en Cristo Jesús. Poderoso tú eres, mi Dios. Santo Jesucristo. El mismo Jesús que sanó a los hombres y sana como quiera. Continúa sanando. Estando allá arriba al lado de su Padre. Pero nosotros somos unos transmisores delante de Jesús. Nosotros somos los que le llevamos la palabra allá arriba a nuestro Señor Jesucristo, y el que hace la obra es Él. No era la sombra, no era Pedro, era el Espíritu Santo, porque Él tenía el Espíritu Santo en Él. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo también, oramos por los enfermos y desde arriba viene la sanación, viene la salvación, porque la sanación y la salvación están en Cristo Jesús. Es Él el único dador de la vida. Él es el único que es el camino para llegar al Padre. Él es el único que nos da salvación, sanidad. Él cura nuestras heridas. Pero ¿qué hacemos nosotros para eso? Hay que seguir predicando el Evangelio de Dios. Como Dios quiere que nosotros vayamos y que esta voz se oiga por todas las naciones. Hay que seguir predicando esta palabra.
a todo aquel que lo necesita. Hoy en día hay necesidad de la palabra de Dios. Hoy en día hay necesidad. La juventud se está acabando. A la larga lo que van a quedar son los ancianos. Va a pesar como para el tiempo de Israel. Se murió Moisés. Se murió Josué. Después de la muerte de Josué, no había sustituto para él. Lo que quedaron fueron los ancianos. Eso lo habla en Éxodos. Lo que quedaron fueron ancianos. Levítico habla de eso también. Porque es que la juventud se está acabando. Ya no quedan jóvenes. Y de los que quedan, hay que llevarle esta palabra de amor de Jesucristo. Para que ellos sean salvados también. Santo mi Cristo. Ay, Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Saben lo que quiere decir esto? Aquellos que crucificaron y sentenciaron a Jesucristo. Pero ahora Jesucristo vino a ser cabeza de la piedra. Es parte de la piedra angular. Porque Él está ahora mismo con el Padre. Esta cita de este salmo era apropiada en ese momento y en el preciso momento que se llevó. Porque Jesús fue rechazado por los hombres. Para aquellos líderes como Caifás y todo lo que lo acusaron los sacerdotes, los hijos de los sacerdotes. Mas fue exaltado por su Padre. A pesar de todo lo que él pasó, no había problema, porque quien lo iba a exaltar a él era el Padre Celestial. Es el mismo que nos va a exaltar a nosotros si permanecemos en Cristo Jesús. Es el mismo que nos va a dar esa salvación si permanecemos en Cristo Jesús. Porque la vida, el dador de la vida se llama Jesucristo. Por eso tenemos que buscar cada día más y más y más de Él. Porque sin Cristo nada seremos. Todo es posible si podemos creer en Cristo Jesús. En el versículo 12 y último versículo dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Salvación solamente la encontramos en Cristo Jesús. No hay otro camino, no hay otro medio, no hay otro lugar. El lugar adecuado está en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el camino para llegar a la vida eterna, porque para eso Él dio la vida de Él por nosotros, para luego darnos vida eterna, si nosotros perseveramos, si nosotros permanecemos y si nosotros hacemos las voluntades de Cristo Jesús. Pero Pedro no solamente proclamaba a Jesús como un camino para la salvación, sino como el único camino a la salvación. Es diferente. Él es el único camino a la salvación y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, el cual podamos ser salvos. Es difícil de que muchos lo acepten, pero es declarado claramente, si alguno desea creer que todos son salvos, están mal. Miren, escuchen esta última parte de lo que yo voy a terminar. Si alguno desea creer que todos vamos a ser salvos,
o que uno puede tomar lo mejor de todas las religiones y moldearlas en una sola cosa. Podemos coger todas las clases de religiones y meterlas todas en una sola cosa. Pero escuchen bien, créelo. Y vas a sufrir las consecuencias. Porque el único camino que da salvación, el único que da la salvación, el único que da vida eterna se llama Jesucristo. Pero por favor, no diga que esto es lo que dice la Biblia o nos enseña la Biblia. Esto es algo que salió de mí y salió de otras personas. Y yo se lo comunico a ustedes. Podrán reunir todas las religiones que sean, pero ninguna hace una sola. Solamente Cristo Jesús es el camino para la salvación. No hay otro nombre dado a los hombres, simplemente Jesucristo. Este era el mensaje que les tenía para esta noche. Esperando, mis hermanos, que Dios siempre toque una vida. Ya cuando se lleven estos mensajes bajo reproducciones o que Facebook los distribuya, pero contamos con que Cristo Jesús está en el ambiente. Ya pronto Cristo viene por su pueblo. Ya, esto se está acabando. Y solamente porque el cielo sufre de violencia y los violentos somos los que lo vamos a arrebatar. Por eso hay que llevar la palabra de Dios a tiempo, fuera de tiempo y en cualquier lugar. Porque ya Cristo viene por su iglesia. Así que Dios les bendiga y les guarde. Vamos a orar por los que estuvieron conectados. Vamos a orar también por los que están apuntados en la libreta de anotaciones, por el señor José Guerrero, tío de mi esposa Yesenia Guillén. Vamos a orar por cada uno de ellos. Amantísimo Dios Padre Celestial, te damos gracias, Padre, porque permitiste traer otra palabra más tuya, Padre. Padre, palabra edificativa, palabra de aliento, palabra de orientación, Padre Celestial, de que solamente hay un camino para llegar al cielo y para llegar a ti, y ese es tú, mi Cristo amado. Jesús es el único camino para llegar a la vida eterna. Gracias te damos, Padre. Bendice a cada uno de los que estuvieron presentes, Padre. Llénalos de tu poder, llénalos de tu virtud, llénalos de tu sabiduría, pero sobre todo llénalos de tu Espíritu Santo, Padre Celestial. Gracias te damos, Cristo. Gracias te damos, Jesús, por todas las bendiciones que tú tienes para con cada uno de nosotros, Padre. Poderoso tú eres, grande tú eres, mi Dios. Y el único camino para llegar a ti eres tú, mi Jesús. Bendice a los que están apuntados en la libreta, Padre Celestial. Padre, tú eres el que conoce el corazón de cada una de las personas que están ahí apuntadas. Tú eres el único que conoces, Padre Celestial, su necesidad. Padre, rompe cadena, Padre, pudre el yugo de aquellos que están con yugo, Padre Celestial, pero no el yugo tuyo, sino el yugo del infierno, Padre Celestial, el yugo de la maldición, Padre, que se llama Jesucristo, que tiene a muchos atados hoy en día. Rompe ese yugo, Padre Celestial, rompe las cadenas, mi Dios amado. Libera, Padre, al cautivo, mi Dios amado. Eso te lo pedimos, Padre, porque a ti es que hay que pedir, Padre Celestial. Pero saber pedirte qué es lo que queremos, cuál es la necesidad del pueblo, Padre Celestial. Gracias, mi Cristo, gracias, mi Jesús. Ahora lo dejo todo en tus manos, Padre Celestial, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Nelly Sánchez, Dios te bendiga, Dios le bendiga. Así que este era el mensaje que tenía para esta noche. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y será hasta mañana. Amén. Así mismo es.
Así mismo es. Él es el que nos escucha y es el que rompe cadenas y todo. Así que el Señor les bendiga.